las ecuaciones diferenciales son ecuaciones en las cuales intervienen derivadas de una o más funciones. Según el número de derivadas, las ecuaciones diferenciales se dividen en dos grandes grupos. Las ecuaciones diferenciales ordinarias, que contienen derivadas respecto de una sola variable independiente, ecuaciones en derivadas parciales, aquellas que contienen derivadas respecto a dos o más variables. Veamos un ejemplo. La expresión y' igual a 2xy más 1 es una ecuación diferencial ordinaria donde y, pensada como una función de x, es la variable dependiente. X, la variable independiente, y y' es escrito en la notación de diferenciales, diferencial de y sobre diferencial de x. Es la derivada de y con respecto a x. Acá tenemos un ejemplo de ecuación diferencial ordinaria. Veamos un ejemplo de ecuación diferencial en derivadas parciales. La expresión derivada de u respecto de x más derivada de u respecto de b igual a 0, donde u es una función que depende de x y de b, por lo menos de x y de b, es una ecuación en derivadas parciales. Nosotros nos vamos a centrar en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Veamos algunos ejemplos. El crecimiento de bacterias, donde la condición es la cantidad de bacterias en un cultivo crece a un ritmo que es proporcional al número de bacterias presentes, se traduce en forma de ecuación diferencial en diferencial de Q sobre diferencial de T igual a K por Q. Otra idea equivalente, el crecimiento de inversiones. Una inversión crece a una razón igual al 7% de su tamaño. Se traduce en una ecuación diferencial ordinaria como diferencial de Q sobre diferencial de T es igual a 0,07Q. La razón a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre su propia temperatura y la del medio que la rodea. Una manera de escribir esto en términos de ecuaciones, diferencial de Q sobre diferencial de T es igual a K por M menos Q. Hay que estar atento a quién juega cada papel. Nuestra función es una función Q de T. M es la temperatura del medio que lo rodea, que es constante, y K es una constante positiva, que nos construye la condición de proporcionalidad. Las ecuaciones pueden ser clasificadas según el orden. ¿Qué es el orden de una ecuación? Es el valor de la derivada más alta. Por ejemplo, y' igual a i es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Y segunda igual a i es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. ¿Qué es una solución de una ecuación diferencial? Claramente, por la manera que está planteada, las soluciones de ecuaciones diferenciales son funciones. ¿Y cuándo va a ser una solución? Cuando al reemplazarla, ella y sus derivadas o diferenciales, según como esté planteado, se obtiene una identidad. Esto es equivalente a lo que tenemos en el concepto de ecuación algebraica. ¿Cómo sabemos si lo que obtuvimos es solución? ¿Sí? Tenemos dos maneras de pensarlo, porque lo que va a ocurrir es que las ecuaciones diferenciales, y ya lo vamos a ver en los ejemplos, la solución puede venir dada en forma de función explícita o de función implícita. Entonces, supongamos que obtuvimos la solución explícita y igual a f de x en una ecuación diferencial. Derivamos f respecto de su variable independiente hasta el orden de derivación que aparezca en la ecuación diferencial. Y lo reemplazamos en la ecuación diferencial
a y prima y segunda y sub n respectivamente, ¿sí? Obtenidas a partir de la solución. Operamos algebraicamente con el fin de obtener una identidad. Si llegamos a una identidad, quiere decir que la función y igual a f de x es solución de la ecuación diferencial. ¿Cómo hacemos en el caso que la solución que obtenemos, que van a ver que en varias situaciones vamos a obtener eso, sea una función implícita? Cuando en la solución no es posible o no es conveniente despejar la variable dependiente, se lleva toda la función a la forma implícita f de xy igual a 0. Se deriva f de x igual a 0 hasta el orden requerido por la ecuación diferencial y se reemplaza en esta solamente y' y las demás derivadas que aparezcan. No se reemplaza la variable dependiente y porque no se la tiene. Entonces se obtiene así una expresión algebraica que contiene las variables x e y. Al operar debe llegarse a una identidad. Vamos a definir ahora solución general de una ecuación diferencial de primer orden. La solución de una ecuación diferencial de primer orden es general cuando se obtiene calculando una primitiva, y con esto nos referimos a una familia de funciones de dicha ecuación diferencial sin determinar el valor de la constante de integración. La solución general de una ecuación diferencial se interpreta geométricamente como una familia de curvas integrales. Veamos un ejemplo. Para la ecuación diferencial x por y' más y igual a 0, queremos obtener la familia de curvas integrales asociadas a su solución general. Consideremos y igual a c sobre x, su solución general. O sea, tenemos una familia de funciones que son soluciones de nuestra ecuación diferencial. Construimos una tabla de valores para graficar cualquiera de las funciones. Por ejemplo, consideremos c igual a 1, c igual a 2, c igual a menos 1. Cada una de estas tres funciones que forman parte de la familia de soluciones pueden ser evaluadas en diferentes puntos, ¿sí? Menos 2, menos 1, menos 0,1, y así ven cómo vamos obteniendo todos los valores. De todas estas, una solución particular es una solución en la que no aparecen constantes a determinar. Una forma posible de obtener una solución particular es a partir de la solución general fijando condiciones iniciales que permiten la sustitución de los parámetros por valores numéricos concretos. ¿Cómo se interpreta geométricamente esta solución? Se interpreta como una curva determinada de la familia de curvas integrales obtenidas como solución general. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí?, con ciertas técnicas. No vamos a ver todas, pero vamos a ver las principales. ¿Sí? La forma general que adoptan estas ecuaciones en general es f de x y y' igual a 0, porque son ecuaciones diferenciales ordinarias que dependen de una función que depende de y, que depende de x, y son de primer orden, o sea, contienen como máximo a la derivada primera. Vamos a ver tres métodos. El primero de los métodos que vamos a ver es cuando las ecuaciones de primer orden pueden ser consideradas de variables separables. Entonces, una ecuación diferencial y' igual a f de x y es de variables separables cuando puede ser llevada a la forma m de x igual a n de y.
donde m es una función solamente de la variable x y n de la variable y. Para resolver esta ecuación diferencial, integramos ambos miembros, cada uno respecto de la variable presente. ¿En qué momento podemos aplicar este método? Cuando podamos llegar a esta forma. O sea, las ecuaciones diferenciales de primer orden pueden ser considerables de variables separables si pueden llegar a traducirse a través de esta forma. Veamos algunos ejemplos. Vamos a considerar la ecuación diferencial que vimos antes, de la cual ya teníamos la solución. La pregunta es, ¿cómo obtenemos esa solución? Consideremos x por y' más y igual a 0, que era la ecuación diferencial. Veamos cómo resolverla por variables separables. Primero veamos si podemos resolverla por variables separables. Reemplazamos y' por di sobre dx, diferencial de y sobre diferencial de x. La ecuación diferencial se escribe x diferencial de y sobre dox más y igual a 0. Y si realizamos pasajes algebraicos, nos queda escrito menos 1 sobre x de x igual a 1 sobre y de y. Miremos el término de la izquierda, de la igualdad, depende solamente de x, o sea, menos 1 sobre x sería nuestra m de x de la forma general. Y el término de la derecha, 1 sobre y de y, 1 sobre y sería nuestro n de y, porque depende solamente de y. Con lo cual, esto nos permite decir que esta ecuación diferencial puede ser resuelta por el método de variables separables. Entonces, integramos ambos miembros. La integral de menos 1 sobre x de x es igual a la integral de 1 sobre y diferencial de y, menos la integral de 1 sobre x de x es igual a la integral de 1 sobre y de y calculamos las primitivas. La primitiva de 1 sobre x, logaritmo de x, la primitiva de 1 sobre y, logaritmo de y. Claramente estamos buscando primitivas. Y podemos colocar en esta igualdad una única constante. No necesitamos poner una constante de cada lado, porque las podemos unir algebraicamente y siempre estamos considerando una única constante. Podemos colocarla en cualquiera de los dos términos. Los resultados obtenidos van a ser equivalentes, pongámoslo en el término que lo pongamos. Entonces, podemos, con vistas a ir a la solución que teníamos escrita antes, pongamos e a la logaritmo de y, lo que queremos hacer es despejar y, e a la logaritmo de y igual a e a la menos logaritmo de x más k, por lo tanto, y va a ser e a la menos logaritmo de x más k igual a e, y esto es muy importante, a la logaritmo de x a la menos 1, usamos las propiedades del logaritmo, más k, eso es igual a e a la logaritmo de x a la menos 1 por e a la k, e a la logaritmo de x a la menos 1 es x a la menos 1 y e a la k es una constante, la llamamos c. Por lo tanto, llegamos a que y es igual a c sobre x. Tenemos la familia de soluciones de la ecuación diferencial antes mencionada. ¿Sí? Entonces, fíjense que usamos fuertemente las propiedades de las exponenciales y las propiedades del logaritmo. Consideremos otra ecuación diferencial, y' igual a e a la 2x más 3y, y ahora le vamos a colocar una condición inicial, y de 0 igual a 0. Veamos cómo resolverla, o sea, primero veamos si podemos resolverla por variables separables. Reemplazamos y' por di sobre dx. La ecuación queda escrita. Di sobre dx igual a e a la 2x por e a la 3x.
Realizando pasajes algebraicos, ¿qué obtenemos? E a la 2x de x es igual a e a la menos 3y diferencial de y. De vuelta, ¿qué logramos? Escribir en el término de la izquierda todo de que depende solamente de x. Y en el término de la derecha, que depende solamente de y, podemos utilizar el método de variables separables. Integramos ambos términos, la integral de e a la 2x diferencial de x igual a la integral de e a la menos 3y diferencial de y. Calculamos las primitivas. Una primitiva de e a la 2x es e a la 2x sobre 2. Una primitiva de e a la menos 3y es menos e a la menos 3y sobre 3. Colocamos la constante en el término que queremos y obtenemos la familia de soluciones, e a la 2x sobre 2 más k igual a e a menos e a la menos 3y sobre 3. Ahora ya tenemos la familia. Nosotros ahora nos interesa nuestra condición inicial, en la cual si x es 0, y es 0. Reemplazamos esta condición en la familia general y nos queda e a la 2 por 0 sobre 2 más k igual a e a la menos 3 por 0 sobre 3, con lo cual 1/2 más k es igual a menos 1/3, con lo cual k resulta igual a menos 1/6. Y podemos reemplazarlo para obtener la solución con la condición inicial. En este caso, podríamos haber obtenido una solución explícita, pero no es necesario que lo hagamos. Con que dejemos la solución así expresada es correcto. Obtenemos e a la 2x sobre 2 menos 5/6 igual a menos e a la menos 3y sobre 3. Bueno, ya analizamos las variables, el método de variables separables. Ahora vamos a presentar el método para resolver ecuaciones diferenciales exactas. Una ecuación diferencial exacta es una expresión del tipo P de xy, diferencial de x más q de xy, diferencial de y igual a 0, donde la forma diferencial dada es exacta. O sea, vamos a hacer una equivalencia entre formas diferenciales y ecuaciones diferenciales. Es muy importante que identifiquen la diferencia que hay entre las dos. Entonces, ya sabemos que P de xy diferencial de x más Q de xy diferencial de y es una forma diferencial exacta si existe una función u de x que llamamos función potencial, de la cual dicha expresión es su diferencial. O sea, el diferencial de u es P de xy diferencial de x más Q de xy diferencial de y. Estamos repasando la definición de lo que es una forma diferencial exacta. Ya sabíamos que cómo era posible reconocer que una forma diferencial es exacta. Podemos utilizar el teorema de Schwarz y, supuesto el cumplimiento de las condiciones de continuidad, el teorema nos asegura que a partir de un campo escalar u de x y sus derivadas parciales segundas cruzadas son iguales. La derivada respecto de y de la derivada de u respecto de x coincide con la derivada respecto de x de la derivada de u respecto de y. En nuestro caso, la función u de x es la función potencial que queremos determinar. Luego, si la forma diferencial P de xy diferencial de x más Q de xy diferencial de y es la diferencial de u de xy, entonces esta diferencial coincidirá con la diferencial dada. Determinamos las derivadas parciales segundas cruzadas. Entonces resulta que la derivada de P respecto de y tiene que coincidir con la derivada de Q respecto de x. Si se cumple esta condición, la forma diferencial es exacta. Hasta aquí un repaso de lo que habíamos visto de formas diferenciales exactas.
Vamos a ver cómo utilizar esto en la resolución de ecuaciones diferenciales. Consideremos la ecuación diferencial, que es de vuelta la misma, x por y' más y igual a 0. Veamos si se trata de una ecuación diferencial de primer orden exacta. Para eso la tenemos que reescribir para llegar a la forma que queremos. Reemplazamos y' por dy sobre dx. La ecuación se escribe x de y sobre dx más y igual a 0. Multiplicamos todo por el diferencial de x y obtenemos y diferencial de x más x diferencial de y igual a 0. Acá tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Queremos ver si podemos decir que es exacta. Para eso analizamos si la forma diferencial y de x más x de y es exacta. Consideremos p de xy igual a y. Derivémosla respecto de y. Nos da 1. Consideremos q de xy igual a x. Derivémosla respecto de x. Nos da 1. Como la derivada de p respecto de y coincide con la derivada de q respecto de x, la forma diferencial es exacta, por lo tanto, existe la función potencial. Calculamos la función potencial f de xy correspondiente a nuestra forma diferencial. Para eso sabemos que la derivada de f respecto de x tiene que ser y. Por lo tanto, la función potencial, f de xy, integramos respecto de x y obtenemos que es x por y más g de y. Ya tenemos una primera forma para nuestra función potencial. La derivamos respecto de y la igualamos con q. La derivada respecto de y es x más g' de y. Acuérdense que g depende solo de y. Por lo tanto, igualando esto a x, obtenemos que g' de y es 0. Por lo tanto, g de y es una constante y la función potencial es f de xy igual a x por y más k. ¿Cómo utilizamos esto para resolver nuestra ecuación diferencial? Como la función potencial es f de xy igual a x por y más k, y la ecuación diferencial planteada igualaba el diferencial a 0, quiere decir que si el diferencial es 0, quiere decir que la función es una constante. Como ya tenemos una constante en el medio, podemos suponer que esa constante es 0. Entonces, x por y más k es igual a 0 y despejamos y igual a menos k sobre x. Observen que obtuvimos la misma solución que por el método de variables separables. Es la misma solución, porque lo que ocurre es que en aquel caso nuestra constante era c y ahora es menos k. No importa, lo importante es que es un número. Lo que habrá cambios es en el caso que tengamos condiciones iniciales, hay que estar atentos a eso. Vamos a ver otra ecuación diferencial. Ahora esta sí con condiciones iniciales. 6xy menos 2y cuadrado más 1 diferencial de x más 3x cuadrado menos 4y diferencial de y igual a 0 y de 1 es igual a 2. En este caso ya la forma diferencial nos viene explícita. Ojo que en el caso que no venga hay que armar esto. P de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y igual a 0. Vamos a ver si la forma diferencial que igualamos a 0 es exacta. P de xy resulta 6xy menos 2y cuadrado más 1. La derivada de p respecto de y es 6x menos 4y. Consideremos ahora q de xy igual a 3x cuadrado menos 4xy. Por lo tanto, q sub x es igual a 6x menos 4y. ¿Qué ocurrió? P sub y coincide con Q sub x y la forma diferencial es exacta, podemos obtener la función potencial. Como f sub x es 6xy menos 2y cuadrado más 1,
Entonces, la función potencial es esa función integrada respecto de x. 6i es una constante, la primitiva de x, x cuadrado sobre 2, menos 2i cuadrado por x, más x, más una g de y. Entonces, simplificando, obtenemos que f de xy es 3i x cuadrado menos 2i cuadrado x más g de y. Ahora, ¿qué hacemos? Derivamos respecto de y. F sub i es 3x cuadrado menos 4ix, la derivada de x es 0, más g' de y. Eso lo vamos a igualar a q. Entonces, 3x cuadrado menos 4ix más g' de y es igual a 3x cuadrado menos 4xy. Por lo tanto, g' de y es igual a 0, por lo tanto, g de y es igual a una constante. Recuerden que el orden en que utilizamos las derivadas parciales de f depende de lo que nosotros querramos, se puede hacer en otro orden. Entonces ya tenemos la solución de la ecuación diferente, la función potencial f de xy, 3i x cuadrado menos 2i cuadrado x más k. Pero esta no es la solución de nuestra ecuación diferencial. La solución de la ecuación diferencial es una función que tiene que ser esta igualada a 0 por los motivos que ya explicamos antes. Pero teníamos una condición inicial, que era i de 1 igual a 2. Entonces, ¿dónde está x? Reemplazamos 1. ¿Dónde está y? Reemplazamos 2. Realizamos los cálculos y obtenemos que k es igual a 1. Y la solución de la ecuación diferencial va a ser 3i x cuadrado menos 2i cuadrado x más 1 igual a 0. Fíjense que la solución está claramente la tengo que dar en forma implícita. Bueno, el tercer tipo de ecuaciones diferenciales que vamos a ver de primer orden son las lineales. Estas aparecen en muchas aplicaciones. Entonces, una ecuación lineal de primer orden es una ecuación que puede expresarse en la forma a sub 1 de x por y' más a sub 0 de x por y igual a b de x, donde a sub 1 y a sub 0 solo dependen de la variable independiente x y no de y. Son funciones continuas en la región en la que se pide integrar la ecuación. Si b de x es distinto de 0, decimos que la ecuación se llama lineal no homogénea. Si b de x es igual a 0, decimos que la ecuación es lineal homogénea. Hay dos situaciones por las que la solución de una ecuación lineal es casi inmediata. La primera surge cuando a sub 0 es 0. Es idéntica, es una función, 0. Entonces el segundo término se me va y nos queda a sub 1 de x y prima igual a b de x, que es equivalente a y de x igual a la integral de b de x sobre a sub 1 de x, diferencial de x más c, es resoluble fácilmente. La segunda es menos trivial, si a sub 0 de x fuese igual a la derivada de a sub 1 de x, es decir, a sub 0 de x igual a sub 1' de x. Entonces, los dos términos del lado izquierdo de la ecuación conforman la derivada del producto a sub 1 de x por y. Entonces, reemplazamos simplemente a sub 1 de x por y' más a sub 0 de x por y, reemplazamos la condición y nos queda que es la derivada respecto de x de a sub 1 por y. Por lo tanto, la ecuación lineal se convierte en derivada respecto de x de a sub 1 de x por y igual a b de x. Entonces, de vuelta, integramos la solución
es buscar la primitiva de a sub 1 de x por y igual a la integral de b de x diferencial de x más c. Y igual a 1 sobre a sub 1 de x por la integral de b de x más c, con lo cual ya está resuelto la siguiente situación, la situación esta. Pero esto ocurre a veces, alguna de esas dos condiciones. Pocas veces es posible reescribir una ecuación diferencial lineal como la anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir primero la ecuación diferencial por a sub 1, ¿sí? Cosa de llegar a una forma, que es la que nos va a interesar escribir a las ecuaciones diferenciales lineales, como y' más p de x y igual a q de x, donde p de x es a sub 0 sobre a sub 1 y q de x es b de x sobre a sub 1 de x. Si multiplicamos la ecuación por una u de x, nos va a quedar u de x por y', ahora vamos a hablar de u de x, más u de x por p de x por y igual a u de x por q de x. Lo que estamos intentando es convertir nuestra ecuación en la situación anterior. Determinemos u de x de modo que el lado izquierdo de la ecuación multiplicada por u de x sea precisamente la derivada del producto u de x por y. Entonces, u de x por y' más u de x por p de x por y es igual a la derivada respecto de x de u de x por y, que es igual a u de x por y' más u' de x por y usando la regla de la derivada del producto. Para que esto ocurra, tiene que ocurrir que u' de x sobre u de x por p de x. Entonces nos queda una ecuación sencilla que puede ser resuelta por variables separables, cuya solución es u de x igual a e a la integral de p de x diferencial de x. Con esta elección de u de x, nuestra ecuación se convierte en la derivada respecto de x de u de x por y igual a u de x por q de x, cuya solución es integrando 1 sobre u de x por la integral de u de x por q de x diferencial de x más una constante. De esta forma, esta función es la solución general de nuestra ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo es el método de cálculo para usar este método? Primero escribimos la ecuación en esta forma. Identificamos nuestro p de x y nuestro q de x. Podemos calcular u de x mediante la fórmula u de x igual a e a la integral de p de x diferencial de x. Multiplicamos la ecuación del paso 1 por u de x y nos queda u de x por y' más u de x por p de x por y igual a u de x por q de x. La derivada respecto de x es u de x por y es igual a u de x por q de x y integramos esta ecuación y pasamos u de x dividiendo para obtener la solución explícita de nuestra ecuación diferencial. Bien, entonces veamos un ejemplo para ver cómo usar este método. Entonces, consideremos la ecuación diferencial antes presentada, x por y' más y igual a 0. Podemos escribirla como y' más 1 sobre x por y igual a 0. Vamos a resolverlo utilizando el método descrito en las diapositivas 35 y 36, ya que se trata de una ecuación diferencial de primer orden. Fíjense que si la miramos, nuestro p de x es 1 sobre x y nuestro q de x es igual a 0. Entonces, calculamos u de x. U de x es e a la integral de p de x diferencial de x. Es e a la integral de 1 sobre x. Eso es e a la logaritmo de x, que es x.
multiplicamos la ecuación por u de x, o sea, por x, obtenemos y' por x más y igual a 0. Pero esta suma es la derivada de y por x. Por lo tanto, la derivada de y por x tiene que ser igual a 0. Quiere decir que y por x es una constante, por lo tanto, y es k sobre x. Vamos a considerar una nueva ecuación diferencial, y' más seno de x por y igual a 0, es una ecuación diferencial de primer orden, lineal, homogénea. Le vamos a considerar una condición inicial, y de 0 igual a e. Lo que vamos a hacer es utilizar otro método. Es un método que tiene sus parecidos, para mí tiene sus bondades. Es un método que ahora vamos a explicitar. Entonces, como y' más seno de x por y es igual a 0, podemos despejar. ¿Sí? Es más, la podemos hacer por variables separables. Bueno, y' sobre y es igual a menos seno de x, la derivada del logaritmo de y es igual a menos seno de x, buscamos la primitiva, el logaritmo de y es igual al coseno de x más k. Por lo tanto, el logaritmo de y es la integral de menos el seno de x, o sea, es el coseno de x más k. Podemos despejar y es igual a e a la coseno de x más k. Podemos escribirlo como m, porque si separamos las potencias, e a la k lo podemos escribir como m por e a la coseno de x. Como y de 0 es igual a e, entonces obtenemos que m es igual a 1, realizando los cálculos correspondientes. Y la solución de la ecuación diferencial va a ser y igual a e a la coseno de x. Este método que acabamos de poner se puede extender a ecuaciones diferenciales de primer orden lineales no homogéneas, porque lo que acabamos de hacer era homogénea, de la siguiente manera. Pensamos la solución y de x de nuestra ecuación diferencial y' más p de x por y igual a q de x, escrita como un producto de funciones. Y de x igual a u de x por b de x, donde u de x es solución de la ecuación diferencial de primer orden lineal homogénea que se llama asociada, que lo único que considera, en cambio de tener q de x, tiene 0, y' más p de x por u igual a 0. Hallamos u de x como en el ejemplo anterior. Pero, entonces, como y', como es un producto de funciones, es u' por b más u por b', reemplazamos en la ecuación, operamos algebraicamente, y resulta que u' más p de x por q de x la fabricamos para que sea igual a 0, porque es solución de la homogénea. Por lo tanto, la b la podemos encontrar como la solución de u de x por b' de x igual a q de x. En el quinto paso ya tenemos u, ya tenemos b, podemos construir la solución como su producto. Veamos un ejemplo de cómo aplicar este método. ¿Sí? Tenemos la ecuación diferencial y' más 2i igual a x, la miramos, tiene forma de ecuación diferencial de primer orden lineal no homogénea. Mi p de x es 2, mi q de x es x. Resolvemos primero la homogénea asociada. U' más 2i, más 2u, perdón, igual a 0. Despejamos u' sobre u igual a menos 2. La derivada del logaritmo de u es igual a menos 2. Logaritmo de u es la integral de menos 2 igual a menos 2x. Luego obtenemos
una solución de la homogénea U igual a E a la menos 2X. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? Tenemos que resolver B' por U igual a X. Quiere decir que B' es igual a X sobre E a la menos 2X, que se puede escribir como X por E a la 2X. Por lo tanto, B es la integral de X por E a la 2X diferencial de X. O sea, tenemos que buscar una primitiva. Ya sabemos cómo se busca las primitivas de esta función B utilizando integración por partes. Si integran por partes, van a obtener que B es igual a X sobre 2 por E a la 2X menos E a la 2X sobre 4 más K. Fabricamos la solución y de X como el producto de U de X por B de X. U de X es E a la menos 2X y B de X es X sobre 2 por E a la 2X menos E a la 2X sobre 4 más K. Aplicamos propiedad distributiva y nuestra solución va a ser I de X igual a X sobre 2 menos un cuarto más K por E a la menos 2X. Y ya tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial. Es importante resaltar que acabamos de identificar 3 métodos de resolver ecuaciones diferenciales. El de variables separables, el de diferenciales exactas, el de ecuaciones diferenciales exactas y el de métodos lineales. Fíjense, los métodos que acabamos de ver no son clasificatorios. ¿Qué quiere decir eso? Hay ecuaciones que se pueden resolver por los 3 métodos. Obviamente siempre nos conviene comenzar por las variables separables, que son aparentemente los más sencillos. Y hay ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver por ninguno de estos 3 métodos. Existen otros métodos. Con lo cual hay que estar atentos de, cuando tenemos una ecuación diferencial, identificar la estructura que tenga para poder utilizar el método.